se ve el detalle de los aportes laborales, la segunda planilla de los aportes patronales y la última, la planilla tributaria, tiene que ver con el RCIVA, régimen complementario del impuesto al valor agregado, impuesto al salario. Si no estoy equivocado, hemos visto y explicado en qué consiste el aporte nacional solidario, hemos visto los cálculos para ingresos de 15, 25 y 35 mil respectivamente. Hemos hablado del cálculo del RCIVA y cuánto al menos tiene que tener un trabajador para que pueda declarar facturas cada mes, para que no le descuenten este impuesto del 3% RCIVA, impuesto al salario. Hasta ahí, lo mínimo que uno puede tener como líquido pagable es equivalente a 4 salarios mínimos nacionales. Por encima de este líquido pagable, los que deseen, o sea, los trabajadores que deseen pueden presentar si no quieren que se les descuente. Si no presentan, no están obligados, se les descuenta ya el 3%. Menos a un líquido pagable de 4 mínimos nacionales, no están obligados. En realidad, la obligación ya es, no hay obligación ya. Pero los trabajadores que requieran y necesiten crédito a futuro pueden declarar, aún teniendo un ingreso menor como líquido pagable, a 4 mínimos nacionales. Mi sueldo es 5.000, digamos. Entonces, no estoy obligado, tampoco me van a descontar, pero si quiero puedo presentar facturas, declarar. ¿Cómo se hace esto? Se llena el formulario 110. En cada fila de este formulario se llena uno por uno las facturas. ¿Qué es lo que se llena? El número de factura, la fecha, el número de orden, en algunos casos, si es una factura digital, el código de control, el monto, 100 centavos. ¿Ya? Es mejor cortar los centavos, no redondear, sino cortar los centavos. ¿Qué hace el funcionario? El funcionario de una empresa acopia todos los formularios y las facturas de los empleados y ante solicitud, simple solicitud de impuestos nacionales, de los funcionarios de impuestos nacionales, la empresa debe presentar a simple solicitud. ¿Ya? Eso para verificación aleatoria y sorpresiva. Eso hace impuestos nacionales. La empresa es la que se encarga de hacer el papel de agente de retención de estos descuentos si no presentan facturas y deposita al ente recaudador, a impuestos nacionales. Esa es la forma. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta para entrar ya a otro capítulo? ¿O ya hemos entrado a otro capítulo? Díganme, por favor. A ver, ¿está Jonathan Quispe Ramos en clase? Sí, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué subtítulo hemos quedado? Acabo de hacer una recapitulación. La pregunta es, ¿hemos visto y entrado un nuevo capítulo de activos fijos? Ahí va la pregunta. ¿Me dice, por favor, Jonathan? Sí, en lo último que hemos quedado en la anterior clase era criterio para considerar el tiempo de depreciación. Bien, voy a compartir la pantalla y vamos a continuar con este capítulo. A ver, permítame. El criterio para la determinación del periodo para el cálculo de la depreciación es bastante sencillo. ¿Ya? No siempre se va a comprar un activo fijo y se va a utilizar en la misma fecha de compra. No siempre es así. ¿Ya? Una empresa puede comprar un vehículo no sé, pues el 15 de enero y hasta marzo recién va a utilizar. ¿Desde qué fecha se calcula la depreciación? ¿Desde la fecha de compra o desde la fecha de uso? Si la fecha de uso es la misma que la fecha de compra, entonces desde esa fecha, desde el 15, yo el día 15. Lo normal es que se compre y se use, pero en el caso de que se compre y no se use, y se use después, o sea, en una fecha posterior a la compra o adquisición, la fecha que sirve para comenzar a calcular el valor de la depreciación es la fecha de uso, no la fecha de compra. Si esta fecha es la misma, pues es la fecha de compra o la fecha de uso, prima la fecha de uso. ¿Ya? Ahora, no sé si ustedes me han preguntado o no, pero igual les voy a aclarar. ¿Qué pasa cuando una empresa compra un activo fijo, utiliza el activo fijo y por alguna razón, por toda la temporada de pandemia,
pandemia el año pasado, principalmente donde las medidas eran mucho más estrictas que ahora, la empresa no ha utilizado el activo fijo. ¿Se deprecia o no se deprecia? Depende, ¿no? Si estamos hablando del método de la línea recta, y a propósito del método de la línea recta, al comenzar la clase de hoy, o un poco más antes, he enviado al grupo de contabilidad, WhatsApp, una imagen. En esa imagen se puede observar el detalle de los bienes, la relación de cada uno de ellos respecto al tiempo o la vida útil que se estima, y su equivalente en porcentaje. ¿Ya? Si ustedes observan, este es el método de línea recta. Les estoy hablando de este método porque justamente la pregunta iba acá, iba a esto. ¿Qué pasa si una empresa no utiliza el activo fijo? Especialmente en pandemia. No interesa, si estamos con el método de la línea recta, igual se tiene que depreciar. Salvo que estemos trabajando con otro método de depreciación. Hay varios métodos en función a la cantidad o a las cantidades producidas, en función a las horas de uso, por ejemplo. En esos casos, la depreciación se realiza en función a la cantidad producida. Sí, en el año 2020, gran parte del año no se ha utilizado un activo fijo, una maquinaria, y la depreciación era por tiempo de uso o unidades producidas, simplemente no se deprecia, ¿ya? O se deprecia en función a la cantidad producida en ese año. El año 2019 se han producido 1000 unidades. El año 2020, gracias a la pandemia, bueno, no gracias, sino por efecto de la pandemia, apenas se han producido 100. Se calcula el valor de la depreciación por esas 100 unidades producidas. Obviamente la depreciación va a ser pequeña, va a ser una cantidad mínima, ¿ya? A diferencia del año 2019, donde se han producido 1000 unidades. La diferencia va a ser que en ese año, 2019, la depreciación ha sido mayor. Si hay más gasto, porque la depreciación es una cuenta de gasto, significa que va a tener menos utilidad de la empresa, y si la empresa tiene menos utilidad, pues paga menos impuesto a las utilidades. Es una simple lógica, ¿no? Ahora, hay un criterio bastante interesante que nos ahorra el análisis y el cálculo de días reales utilizados. Para esto vamos a suponer que se compra y se utiliza. Se compra. La fecha de compra es la misma fecha a partir de la cual se utiliza el activo fijo, ¿ya? Un criterio dice así: si el activo fijo se ha comprado entre el 1 y el 15, incluido el día 15, entonces se deprecia por todo el mes. Ese mes cuenta. Es mucho más fácil para prorratear, ¿ya? Porque hacemos solamente el cálculo del prorrateo en función a meses, nada más. Si el activo fijo se ha comprado y utilizado a partir del 16, incluido el día 16 hacia adelante, no se deprecia ese mes. Ese mes no cuenta para la depreciación, sino desde el siguiente mes. Ese es el criterio, ¿ya? Eso complementamos lo que hemos visto hasta la fecha. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Acá está, miren, criterio para considerar el tiempo de depreciación. Dice, ¿no? Si la compra, adquisición y uso se encuentra entre el 1 y el 15, incluido el día 15, se deprecia por todo el mes. Si se ha comprado y comenzado a utilizar a partir del 16, incluido el 16, no se deprecia ese mes. Ese mes no cuenta para calcular el valor de la depreciación, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los pasos para el cálculo del valor de la depreciación? Hijo, fácil. Los pasos son, primero, actualizar el valor en libros. ¿Cómo se actualiza? En base a las UFBs. Eso hemos visto en la clase anterior, ¿ya? Díganme de todas maneras si no hemos hablado. Bien. Una vez que tengamos el valor en libros, lo primero que se hace es actualizar. ¿Cómo se actualiza? Considerando el tipo de cambio de la UFB a la fecha de cierre. En este caso, si es una empresa comercial, la fecha de cierre es 31 de diciembre. Consideramos el tipo de cambio de la UFB al 31 de diciembre. Y se divide entre la UFB de la fecha de compra o de la fecha de alta, siempre y cuando esta fecha coincida con la fecha de uso, ¿ya? En esa fecha
vamos a tener otra UFB. Las UFBs normalmente aumentan. Ha pasado un fenómeno interesante el año pasado. El año pasado, más o menos desde el más o menos entre noviembre y diciembre, el tipo de cambio de la UFB ha empezado a bajar. Es un fenómeno económico, ¿ya? Porque en la mayoría de las veces la UFB aumenta, no disminuye. Sin embargo, este es un fenómeno económico que ha ocurrido el año pasado, ¿ya? Donde la UFB ha comenzado a disminuir. Este año se regularizó. ¿Qué significa se regularizó? Significa que el tipo de cambio de la UFB este año, 2021, ha ido incrementando. Un punto, 2 puntos cada día, ¿ya? Una vez que tengamos el valor en vivo actualizado, contabilizamos el valor de la actualización. Luego, a ese valor actualizado, le restamos el valor de rescate. También se llama valor de desecho, salvamento o residual, ¿ya? Una vez que restamos ese valor de rescate, recién vamos a aplicar el criterio de depreciación. Si estamos hablando de la tabla que les he mandado, entonces estamos hablando del método de línea o de la línea recta. Ahora les explico. Fíjense ustedes, por favor, fíjense la imagen que les mandé, ¿ya? Dice detalle de bienes de uso depreciable, dice, ¿ya? El rubro o la descripción. Vamos al primer ejemplo. Dice, los edificios se deprecian en 40 años. ¿Qué significa que se deprecian en 40 años? Significa lo siguiente, que cada año, a ver, no sé si tengo el esquema acá, no tengo el esquema, vamos a hacer con ustedes, ¿ya? Voy a hacer ese ejercicio acá, miren. Cada año se deprecia el 2,5%. 2,5%. Cada año se deprecia en este orden. 2,5%. Cada año. Cada año, 2,5%. Si multiplicamos 40 años por 2,5 cada año, ¿cuánto tenemos? ¿Alguien me dice, por favor? Multipliquen 40 por 2,5%. ¿Cuánto será? Dicen buenas noches, casi de 100%. Buenas noches, 100%, ¿no? 100%. Dicen, disculpa una pregunta, se me fue esto. ¿Y por qué es el 2,5%? Ah, ya, eso justamente les voy a explicar ahora. ¿Ya? ¿Qué significa 2,5%? A ver, dividan 100% entre 40. A ver, dividan, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto es 100% entre 40? ¿Cuánto es? 2,5. El que me he preguntado, ¿cuánto es? 2,5%, ¿sí o no? De ahí sale 2,5%. ¿Ya? Sí, vamos a otro ejemplo, ¿no? A ver, vamos a muebles, equipo de computación, equipos de computación, dice. Según la tabla que tenemos, el equipo de computación tiene una vida útil de 4 años. 4 años. Dividan 100% entre 4, ¿cuánto es? 100% entre 4, ¿cuánto es? 25%. Hablen completo, ¿no? 25%. Ahí está la equivalencia, ¿ya? Ahora, si ustedes multiplican los años por el porcentaje, siempre vamos a tener 100. Siempre. A ver, hagan la prueba. Para cualquier otro tipo de activo, para cualquier otro activo, siempre vamos a tener 100%. ¿Ya? De ahí sale ese porcentaje. Es una simple relación con el 100%. Ahora, fíjense en el esquema. El primer año se va a depreciar 2,5%. El segundo año se va a depreciar también 2,5%. El tercer año también se va a depreciar 2,5%. Cada uno de los 40 años se va a depreciar 2,5%. Si vamos acumulando, miren, si vamos acumulando, el primer año el valor acumulado es 2,5%. Al segundo año, es 5%. Al tercer año, 7,5%. Al cuarto año, 10%. Y así sucesivamente hasta que llegamos al año 40. En el año 40 se va a depreciar en el 100%. Lo mínimo que uno puede tener
como valor en libros de cualquier activo fijo es un boliviano. Eso dice la norma. ¿Ya? Eso dice la norma. ¿Qué es un boliviano? Ese es el valor de salvamento, rescate, desecho o residual, cualquiera de esos 4 términos. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? La modalidad, es decir, siempre se tiene que depreciar a la fecha de cierre contable, empresa comercial y o de servicios al 31 de diciembre. Utilizamos la UFB del 31 de diciembre y dividimos entre la UFB de cualquier día en el cual se ha comprado y comenzado a utilizar el activo fijo. El criterio es bastante sencillo. Entre el 1 y el 15, todo el mes cuenta. Entre el 16 hacia adelante, incluido el 16, no se deprecia ese mes. Es mucho más fácil para probar. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Dígame. Licenciado, Sí, dígame. buenas noches. Y una pregunta. En la práctica, ¿qué es recomendable? ¿En qué tiempo es bueno deshacerse de un activo fijo o es ideal que uno esté los 40 años y se deprecie? ¿O hay algún parámetro para que uno diga, digamos, 40 años, ¿no? Pero yo solo voy a tener los 10, pues hay que deshacernos porque si no va a bajar su precio y vamos a perder mucho dinero. Entonces, más o menos, ¿cómo podemos calcular eso, licenciado? Bueno, ya, a ver, voy a complementar la respuesta dando varios ejemplos, ¿ya? No estoy seguro si les hablé o no les hablé de los valores. Valor en libros y valor de mercado, principalmente. El valor en libros es una cosa. Es un valor, es una cantidad, es un monto monetario. El valor de mercado es otro. Ejemplo, no sé si les dije o no, voy a dar un ejemplo. A ver, yo tengo una casa a una cuadra de la Plaza Murillo, ¿ya? Solamente es un ejemplo, muchachos, solamente es un ejemplo. Si yo tengo una casa a una cuadra de la Plaza Murillo, y esa casa la tengo hace 80 años, ¿ya? Según los libros contables, el valor en libros, otra vez, recalco, reitero, el valor en libros de esa casa debe ser un boliviano, o tal vez 5 bolivianos, o tal vez 10 o 20. Ese valor 5, 10, 20 es el valor residual de rescate, valor en libros, ¿ya? Si yo quiero vender esa casa, no voy a vender a 10 bolivianos, o a un boliviano, no, difícil. No voy a vender a un precio, al precio que me dicen los libros. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo consultar al gobierno autónomo municipal, a la dependencia que corresponda, y puedo tasar, evaluar esa casa que yo tengo. La alcaldía va a considerar varios factores. La cercanía, las vías de acceso, servicios básicos, tipo de camino, o sea, de la calle, si es empedrado, adoquinado, asfaltado. Y va a haber otros factores más que le van a permitir a la unidad correspondiente de la alcaldía darnos un valor catastral. Seguramente ellos me van a decir, señor Francisco, su casa a una cuadra de la Plaza Murillo, por tales razones, tiene un valor catastral de $200,000. Diferente, ¿no? Ese valor catastral, 200,000, tampoco es el precio al que yo voy a vender. Yo no voy a vender en $200,000. Voy a vender a un precio de mercado. El precio de mercado normalmente es mayor. El precio de mercado, supongamos, $400,000. Ese es el precio de mercado. Catastral, 200,000. En libros, un boliviano, 5 bolivianos. Esa es la diferencia. Ahora, ¿quién nos va a dar esa referencia del valor residual? Un técnico, un perito, un experto. Y dependiendo del tipo de activo, ¿no? Para una casa, ¿quién nos va a dar una referencia? Nos puede dar la referencia un arquitecto, un ingeniero civil, o en este caso, cualquiera de estos dos profesionales que pertenezcan también a la alcaldía. La alcaldía puede sugerir, ¿ya? Si el valor catastral es 200,000, usted lo puede vender en 400, nos va a decir. Nos puede sugerir, ¿ya? De pronto tenemos un vehículo. El vehículo tiene un tiempo de vida útil de 5 años, cada año 20%, así es. Pero al cabo de los cuales vamos a tener un valor en libros, valor residual, ¿ya?
Eso es un precio, el valor residual, ¿no? Es el valor en libras. Pero al cabo de 5 años, si el valor residual es en bolivianos, 5 bolivianos y demás, eso no está mal. Ese es el valor en libras. Pero ese vehículo nosotros como empresa no lo vamos a vender en boliviano, nos vamos a vender a un precio razonable. Ese precio razonable es el de mercado. ¿Ya? Ahora, ¿quién nos puede sugerir un valor residual? 5 bolivianos, 20 bolivianos. ¿Quién? Un técnico, un profesional relacionado a los vehículos, un ingeniero mecánico, por ejemplo. O nos podemos basar en alguna sugerencia del fabricante o de la casa, la importadora de la cual hemos comprado el vehículo. Son criterios. Si hablamos ya de otros tipos de activos, podemos asumir criterios, son criterios profesionales, ¿ya? No necesariamente el contador tiene que sabe todo, ¿entienden? El contador también puede sugerir y decir, dado o dada la tabla de depreciaciones, sugiero utilizar esto y el método de línea recta para depreciar. Es más, esta es una sugerencia solamente. Cada año la empresa puede cambiar su método de depreciación. Lo único que tiene que hacer es, no tiene que preguntar y consultar, tiene que informar a impuestos y decir, señores de impuestos, la empresa va a depreciar los vehículos en base a otro, no 5 años 20%. ¿Cuánto? No sé, al 16%. ¿Pero por qué 16%? Porque esa es la sugerencia de un ingeniero mecánico, de la casa importadora, de un experto, un técnico, un perito, ¿entienden? Y existen esos profesionales que nos pueden dar una referencia para calcular el tiempo de vida útil o el porcentaje de depreciación. ¿Ya? No sé si está conforme con la respuesta. Sí, licenciado. Ya comprendí mucho mejor. Gracias. Ok, no hay problema. Si alguien tiene alguna otra consulta, dígame, por favor. Buenas noches, licenciado. Mire, yo estaba practicando y me estaba complicando. ¿Será que me puede dar un ejemplo? Supongo del 15, una mezcla en 15 para la depreciación. Claro que sí, claro que sí. ¿Sabes? Ya, no hay problema. Vamos a ver varios ejemplos. Vamos a ver, no tienes por qué. Vamos a ver varios ejemplos. ¿Ya? Bien, estoy compartiendo la pantalla. Ya la parte teórica ya la hemos entendido y todo esto, ¿no? Ahora vamos a empezar a hacer ejercicios. Les sugiero tener siempre una calculadora a mano. ¿Ya? Aquí está el ejercicio. Miren, atiendan. Vamos a suponer que el valor en libros es 104.400. ¿Ya? El tiempo transcurrido, 10 meses. 10 meses. Lo más sencillo es hacer este ejercicio. Miren, si el valor actualizado es 104.400 y la cantidad de meses es de 5, entonces es bien fácil. Simplemente se divide entre los años de vida. Imagínense que este es un vehículo que tiene un valor actualizado en libros de 104.400. ¿Ya? Vamos a suponer en este pequeño ejemplo que el valor residual es 0. Hay dos formas para calcular el valor de la depreciación por 10 meses. ¿Cómo se hace eso? Primero, o dividimos entre los años de vida, entre 5. Los vehículos tienen 5 años como vida útil estimada, ¿no? A ver, verifiquen en función a la tabla que les he pasado. Dicen vehículos, dicen 5 años, 20%. En consecuencia, podemos nosotros dividir este valor actualizado menos el valor de salvamento entre 5. Si dividimos 104.400 entre 5, significa 20.880. ¿Qué quiere decir este monto? 20.880. Quiere decir que cada uno de los 5 años, se va a depreciar 20.880 cada año. Pero en el primer año no ha transcurrido 12 meses. Ha transcurrido 10 meses. Multiplicamos por 10 y dividimos entre 12. El valor de la depreciación es 17.400. ¿Cómo se contabiliza? Fácil. Se debita una cuenta del activo
perdón, se debita una cuenta del egreso de depreciación vehículos. Se debita quiere decir que antes no teníamos este gasto, ahora el gasto está aumentando. Las cuentas de egreso o de gasto cuando aumentan van al debe. Se cumple la ley del movimiento de las cuentas. Contra la cuenta de depreciación acumulada de vehículos. Esta cuenta, hay muchos puntos de vista. Algunos autores profesionales dicen las depreciaciones acumuladas son cuenta de activo, dicen. Y como tal, van al activo. ¿Ya? Hay otro criterio. Este otro criterio habla y dice, las depreciaciones acumuladas son cuentas de pasivo, pero no figuran en el pasivo, figuran en el activo, pero con signo negativo. Cualquiera de los dos criterios sirve. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que esas cuentas contables, las depreciaciones acumuladas, son cuentas regularizadoras del activo. No figuran en el grupo del pasivo, figuran en el grupo de los activos, pero con signo negativo. Las depreciaciones acumuladas. Ahora, las depreciaciones acumuladas como cuenta del pasivo, que aumenta, y las cuentas del pasivo que aumentan van al haber. Ahí el asiento contable de la depreciación solamente. Depreciación vehículos, 17.400 contra depreciación acumulada de vehículos. La glosa, el valor de la depreciación corresponde a 10 meses. Ajá. Ahora, la pregunta que nos hacía su compañero, ¿cómo utilizar el criterio? Bien, en este ejemplo, vamos a suponer que este activo se ha comprado 5 meses, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto. Se ha comprado entre el 1 y el 15, digamos el 5 de agosto se compró. Todo el mes de agosto cuenta. Se ha comprado el 15 de agosto, todo ese mes de agosto cuenta. Un mes. No por días, sino por meses. ¿Ya? En este ejemplo dice 10 meses, dice, ¿no? Entonces se ha tenido que comprar en marzo. Entre el 1 y el 31 de marzo, no, entre el 1 y el 15 de marzo. Este activo tal vez lo hemos comprado el 1 de marzo, o el 2 de marzo, o el 3 de marzo, o el 4 de marzo, o el 15 de marzo. Y hemos comprado entre el 1 y el 15 de marzo, todo ese mes de marzo cuenta. Y desde marzo, abril, mayo, hasta diciembre ha transcurrido 10 meses. Si hubiésemos comprado este activo en febrero, ¿ya? Pero entre el 16, 17, 18, 19 hasta el 28 de febrero, bueno, si es el 29, ¿no? No se deprecia ese mes, sino desde el mes siguiente, marzo. ¿Se dan cuenta? Ahí la explicación del activo. Este es un método. El método es dividir entre 5 años. ¿De dónde sale 5 años? De la tabla de depreciaciones por el método de la línea recta. Los vehículos tienen un tiempo de vida útil de 5 años. Por eso se divide entre 5. Y luego se protea por los meses transcurridos. Se multiplica por los 10 meses transcurridos reales y se divide entre 12. Esta operación implica prorrateo. Esa es una forma de calcular el valor de la depreciación por 10 meses, 17.400. Otra forma de calcular es tener el valor actualizado, restarle el valor de salvamento, 104.400. En vez de dividir entre 5 años, multiplico por su equivalente en porcentaje. ¿Cuál es el equivalente en porcentaje de 5 años? 20%. 20% es como si escribiésemos 0,20. Obtenemos 20.880. Luego se multiplica por los meses transcurridos reales y se divide entre 2. Llegamos exactamente al mismo valor, ya, a 17.400. Cualquiera de estos dos caminos sirve. El camino A o el camino B. Cualquiera de los dos. Resumiendo, dividimos entre los años de vida útil y luego prorrateamos por los meses realmente transcurridos. O el valor actualizado menos el valor de salvamento, 104.400, multiplicamos por el equivalente en porcentaje de 5 años. El equivalente es 20%. 20% es 0,20.
tenemos 20.880. A partir de eso ya el prorrateo es bastante fácil, se multiplica entre 10 meses transcurridos reales y se divide entre 12. Por cualquiera de los dos caminos vamos a llegar siempre a 17.400. ¿Ya? ¿Tienen hasta acá alguna consulta? Dice, ahora, ¿cómo? Yo me estaba confundiendo en el sentido de la actualización del precio, si es, digamos que en agosto, ¿no? ¿Cómo se lo tendría que actualizar? Tendríamos que actualizar hasta el 30 de septiembre, dijo. Y va en base a las UFBs, ¿verdad? ¿O cómo era eso? Ya, no te preocupes, voy a dar un ejemplo justamente. Acá solamente les he explicado el método. O sea, se divide entre los años de vida, o en su caso se multiplica por el porcentaje. Por cualquiera de esos caminos vamos a llegar siempre al mismo valor, 17.400. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la actualización? Siempre se multiplica por el tipo de cambio de cierre. ¿Cuál es el tipo de cambio de cierre o la fecha de cierre fiscal? Para empresas comerciales y o de servicios, la fecha de cierre es el 31 de diciembre. Por tanto, la UFB que se va a considerar primero es la UFB del 31 de diciembre. El valor actualizado se multiplica por ese tipo de cambio. No. El valor en libros se multiplica por ese tipo de cambio y se divide entre la UFB de la fecha de compra y uso. Si hemos comprado el 1 de agosto, pues se divide entre la UFB del 1 de agosto. Si hemos comprado el 10 de agosto, se divide entre la UFB del 10 de agosto. ¿Ya? Esto que acaba el muchacho, esto que acaba de preguntarme, lo vamos a ver más claramente en este otro ejemplo. En el ejemplo, a ver, acá, miren, acá tenemos un ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se contabiliza? A ver, presten atención. Este esquema es bastante sencillo. ¿Ya? Dos cosas que se tiene que hacer. Lo primero es suponer que, no suponer. Lo primero que ha ocurrido cuando se compra un activo fijo es dar de alta y activar. Significa contabilizar. El asiento es el siguiente. Miren, equipo de computación, crédito fiscal IVA contra caja. ¿Qué significa contra caja? Que estamos comprando una o varias computadoras, todo por 50.000. El asiento es equipo de computación, cuenta del activo cometa al DD, 50.000. El crédito fiscal sobre 57.471, 7.471, contra Caja Moneda Nacional, porque estamos pagando al contado. Este es el asiento de la compra. Si nos dicen mayorice, mayorizamos, ¿no? Aquí, equipo de computación, en el debe 50.000. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ya. Ahora, vamos a suponer que se está comprando el 7 de julio. No. El 7 de junio. ¿Ya? El tipo de cambio al 31 de diciembre es 2,50. ¿Ya? Es un valor cualquiera. ¿Ya? Si realmente vamos a ver las tablas, ustedes pueden entrar a la página del Banco Central de Bolivia y dicen UFBs, toda la gestión 2020, y les va a salir una planilla en Excel o en PDF, día por día hasta el 31 de diciembre. ¿Ya? Yo tengo a mano la UFB. A ver, la UFB al 31 de diciembre 2020 fue 2,35851. Estoy viendo justamente mi tabla, ya tengo a mano. Para este ejemplo estamos suponiendo que la fecha de cierre, la UFB al 31 de diciembre es 2,5050. Por eso se multiplica. Aquí está cómo se actualiza. Miren, el factor de actualización es la UFB de cierre al 31 de diciembre y se divide entre la UFB anterior. ¿Qué significa anterior? Significa entre el 1 y el 15 de junio. ¿Ya? Junio. Desde junio hasta diciembre, ¿cuántos meses han transcurrido? 7, ¿no? Incluido junio. ¿Ya? En esa fecha
en la fecha en la que se compró y se dio de alta, porque se comenzó a utilizar, la UFB era 2,404040. Ahora, ¿cuáles son los pasos para calcular la actualización y la depreciación? Los pasos son, primero, considerar el valor en libros. ¿Cuál es el valor en libros? El valor en libros es, para este ejemplo, 50.000. ¿De dónde viene 50.000? 50.000 viene de este asiento de la compra, miren, de acá viene. 50.000 es el valor en libros. Partimos de 50.000. 50.000 se multiplica por la UFB al 31 de diciembre. En este ejemplo estamos suponiendo que es 2,50, 50, 50. Y se divide entre la UFB de la fecha de compra y alta del activo fijo. ¿Ya? Obviamente, esta fecha es también la fecha de uso en la que se ha comenzado a utilizar. ¿Ya? El valor actualizado es 52.100,84. Ese es el valor actualizado. A este valor le vamos a restar el valor en libros, 52.100,84. Menos 50.000, 2.100,84. Este monto es el valor de actualización. Eso se contabiliza. ¿Cómo se contabiliza? Acá está, en el asiento X1 al 31 de diciembre, ya, suponiendo es del año 2019, se está contabilizando el valor de actualización. Solamente el valor de actualización, 2.100,84. ¿Qué significa? Significa que el bien se ha incrementado el valor del bien. ¿En cuánto? En 2.100. Si ha incrementado, pues el asiento de la actualización es equipo de computación, cuenta de activo no corriente, que aumenta, va al debe, 2.100, contra, acá les presento una cuenta muy interesante, ajuste por inflación y tenencia de bienes, AITB. Esta cuenta contable puede ser de ingreso o puede ser de egreso. Son dos cuentas diferentes, ¿ya? Cuando el monto va al haber, es cuenta de ingreso. Ajuste por inflación y tenencia de bienes es una cuenta de ingreso que aumenta, por tanto va al haber. Ahí está. Si hablamos del ajuste por inflación y tenencia de bienes como cuenta de egreso y aumenta, pues va al debe. En ese caso, cuando va al debe es una cuenta de egreso que aumenta, va al debe. ¿Bien? Este es el asiento. Bueno, acá no está la glosa, ¿no? Pero sí, en la glosa podemos complementar y decir por actualización del equipo de computación. Ahí está el asiento. El asiento es cuenta de activo contra AITB, cuenta de ingreso. Hasta ahí hemos contabilizado solamente el valor o monto de la actualización, nada más. ¿Qué nos corresponde ahora? Nos corresponde contabilizar el valor de la depreciación. ¿Cómo se calcula? Sigamos. Se parte del valor actualizado. El valor actualizado, no de actualización, sino el valor actualizado es 52.100,84. A este monto se le resta el valor residual. En este ejemplo es 0, por eso dice 52.100,84 menos 0, dice. ¿Ya? Porque estamos suponiendo, por ejemplo, que el valor de rescate, salvamento, y residual y demás es 0. Por eso es menos 0 se coloca, para este ejemplo. Ahora, se multiplica por la tasa, ¿no? O si quieren dividimos entre los años de vida, de cualquiera de las dos formas. ¿Cuál es la tasa de depreciación del equipo de computación? A ver, fíjense en la tabla ahora. En la tabla que les he pasado dice más o menos en la fila 6, creo. Equipo de computación 4 años, 25%. 25% es 0,25. ¿Cuántos meses han transcurrido? Julio, hemos comprado el 7 de julio. Todo ese mes cuenta. Desde julio, incluido julio, hasta diciembre, ¿cuántos meses han transcurrido? 7. Y se divide entre 12. Entre 12. El monto de la depreciación es 7.598,04. Ese monto se contabiliza. ¿Cómo? Acá está la contabilización en el asiento X2. Depreciación equipo de computación, cuenta de egreso que aumenta, va al debe, contra depreciación acumulada, equipo de computación, cuenta de pasivo que aumenta y va al haber. Está con colores, miren. Se contabiliza el monto actualizado, la actualización,
y se contabiliza el monto de la depreciación. Ahí está. ¿Tienen alguna consulta? ¿Está un poco más claro? Muchas gracias, dicen, ahora sí está súper claro. Muy bien. ¿Qué otra consulta tienen? No te preocupes, para eso estamos, para despejar cualquier duda. ¿Tienen alguna consulta? Vamos a ver otro ejemplo ya. Buenas noches. ¿Puede volver a repetir Bueno. lo de la depreciación? Me perdí por ahí. ¿Qué parte? Por favor. Sí, pero ¿qué parte? Lo de ¿Desde la qué parte te perdiste? depreciación de la multiplicación de 5.84 menos 0 por ahí, por ahí. Ah, ya, por dice, ¿no? Multipliquen, es bastante fácil, multipliquen, miren. Multiplican, a ver, haz tú en tu calculadora, ¿ya? Haz tú, a ver, espero lo estés haciendo. Coloca en tu calculadora 52.100,84, coloca. Multiplica ahí mismo por 0,25, por 7, y todo entre 12. A ver, haz eso, ¿cuánto te va a salir? Haz el ejercicio. Eso es simplemente álgebra, ¿no? 52.100,84 por 0,25. ¿De dónde sale 0,25? De la tabla de depreciación, 25%. Por 7, ¿qué es 7? 7 meses transcurridos. Todo dividido entre 12, porque estamos prorrateando, no ha transcurrido 12 meses, solamente 7. El monto tendría que ser 7, no, tiene que ser 7.598. ¿Has encontrado, has llegado a ese resultado? Sí, dicen gracias. ¿Qué otra consulta tiene? Bueno, esto es solamente ya Dice, álgebra, ¿no? Dígame. mira en la parte donde dice cero de valor residual, ¿eso de qué depende o de dónde se puede sacar esa información? Ya. ¿Por qué 0? Porque directamente el técnico nos dijo, bueno, en vez de que lo coloque uno, colóquele 0. Así de fácil. Pero ¿por qué 0? ¿Por qué no 500, digamos, ¿no? O 100? Y si fuese 100, ¿quién nos va a decir ese valor de 100? Ajá. Cuando hablamos del equipo de computación, un profesional puede ser un ingeniero en sistemas, tal vez un ingeniero electrónico o un licenciado en informática. Ellos nos van a decir el valor residual del equipo de computación. Si es una casa, pues estará el arquitecto, el ingeniero civil. Si es un vehículo, pues estará el ingeniero mecánico. ¿Ya? Si es maquinaria y equipo, depende, ¿no? La maquinaria y equipo, ¿quién nos va a decir cuál es el valor residual? Un ingeniero industrial, por ejemplo. O sea, hay distintos profesionales dependiendo del tipo de activo fijo. ¿Ya? En este ejemplo es 0, para que este primer ejemplo sea así. ¿Ya? Vamos a ir complicándonos poco a poco. ¿Ya? Ahora les explico. Miren, la depreciación anual es 13.025. 13.025. ¿Cómo hemos obtenido 13.025? Ya, también. El valor actualizado 52.100,84 por 0,25. A ver, ¿cuánto es? Por 0,25. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Tendría que salir 13.025,21. ¿Qué significa 13.025,21? Significa que ese es el valor de la depreciación por un año. Por eso dice depreciación anual. ¿Ya? Pregunta, ¿en este primer año han transcurrido realmente 12 meses? No, solamente han transcurrido 7 meses. La depreciación de este año es 7.598. Cada mes se está depreciando 1.085,43. Significa que 13.025,21 dividan entre 12. A ver, dividan entre 12. Tiene que salir 1.085. Significa que cada mes vamos a tener 1.085 de depreciación. Ahora, multipliquen por 7. 1.085,43 por 7. ¿Por qué por 7? Porque en ese año el activo solamente ha tenido 7 meses en la empresa. Multipliquen por 7, o sea, 1.085,43 por 7, ¿verdad? ¿Cuánto les va a salir? Sí, dicen. Sí, todo cuadra. 7.598. ¿No? Y tiene que cuadrar todo. ¿Miren? Ahora, yo les he explicado uno por uno, ¿ya? Para que entiendan. ¿No quieren hacer esto uno por uno? No hay problema, acá está, de una sola vez, toda la operación que les acabo de explicar.
Aquí está la operación, menos el valor de salvamento por 0.25, por 7, entre 12, y vamos a llegar por cualquier camino a 7.598. Es el valor de la depreciación por 7 meses. ¿Cómo se contabiliza? Debitando una cuenta de gasto, depreciación equipo de computación, contra una cuenta de pasivo, depreciación acumulada equipo de computación. Las cuentas contables, depreciaciones acumuladas, cuentas de pasivo, son cuentas regularizadoras del activo. No están en el pasivo, van a ir al activo, pero a restar. ¿Alguna otra pregunta más? Vamos a ver enseguida otro ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a ver otro ejemplo de una vez. A ver. Acá. El valor en libros de muebles y enseres es 52.200. Ese es el valor en libros. Se actualiza. Se actualiza. ¿Cómo? Se multiplica por el tipo de cambio de cierre, 2,50, por monto cualquiera, y se divide entre el tipo de cambio de la fecha de compra y uso, que dice febrero. No sé, supongamos que es el 5 de febrero, 6 de febrero, y en ese día el tipo de cambio fue de 2,20. ¿Cómo se actualiza? Se multiplica por la UFB de cierre y se divide entre la UFB de la fecha de compra y uso. El valor actualizado es 59.383. Ahí no termina. A este valor le vamos a quitar 52.200, el valor antes de actualizar. Y encontramos que la diferencia es 7.183. ¿Qué significa 7.183,48? Significa que, que por efectos de actualización, el valor en libros de este activo fijo está aumentando. ¿En cuánto? En 7.183. ¿Cómo se contabiliza? Acá está. Muebles y enseres, cuenta de activo que aumenta, va al debe, contra ajuste por inflación y cadencia de bienes, cuenta de ingreso que aumenta, va al haber. Esa es la siguiente. A partir del valor actualizado, a partir de este valor actualizado, depreciación muebles y enseres, dicen, vamos a multiplicar por la tasa. ¿Cuál es la tasa de depreciación de los muebles y enseres? Fíjense la tabla. 10%, ¿no? Por eso se multiplica por 0,10. ¿Cuántos meses han transcurrido o ha transcurrido? 11 meses, desde febrero cuenta. Y se divide entre 12. Significa que el valor de la depreciación por 11 meses va a ser 5.443,49. En este ejemplo, en este segundo ejemplo, también estamos asumiendo que el valor residual es 0. ¿Bien? Si no fuese 0, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restar el valor residual. ¿Ya? Restar el valor residual. En este caso es 0. 59.383,48. Menos 0, 59.383,48. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? ¿Todo claro? Hasta aquí dicen todo claro. Muy bien, gracias por la participación. El resto, espero no haya ninguna consulta. Ahora, estos minutos que nos quedan de esta clase, la vamos a destinar a que ustedes puedan preguntar lo que quieran para el examen del lunes. El lunes vamos a dar examen, ¿ya? Próximo lunes, segundo el rol en nuestro horario de clases. El lunes tenemos clases, si no me equivoco, de 8 a 9, ¿ya? De la noche. En esa hora vamos a ver examen. En esa hora. El tiempo en el cual yo puedo resolver el examen va a ser más o menos 20 minutos. A ustedes les voy a dar el doble. Ese es el criterio, desde el punto de vista pedagógico. Yo les voy a dar el doble, 40 minutos. No, una hora, ¿no? Y ustedes al cabo de los cuales van a enviar por sistema lo que yo les pida. ¿Qué les voy a pedir? No sé. Puedo pedirles el balance de apertura, libros diarios, puedo pedirles el cálculo de la depreciación. Yo les voy a dar asientos contables, les voy a pedir hasta la hoja de trabajo, ¿ya? O sea, va a entrar todo lo avanzado hasta la fecha, todo lo avanzado, desde el primer día de clases. Por tanto, les puedo pedir un cuadro de aportes. Hemos visto con ustedes, si no estoy equivocado, inventarios, ¿no?
webs, hemos visto, ¿no? También puede entrar eso, va a entrar planillas, las contabilizaciones de las planillas, que son, eso sí hemos visto. Y ahora puede también entrar la contabilización de la actualización y el cálculo de la depreciación y contabilización de la depreciación. ¿Ya? Pueden hacer sus consultas. ¿Qué consultas tienen para el día del examen? O para el examen, en realidad. ¿Vale? Estoy atento a sus preguntas, consultas, dígame. Dicen, va a ser, tenemos que enviarlo manual o puede ser por computadora. Lo único que les voy a aceptar en computadora son los formatos. ¿Ya? Pueden imprimir, creo que ustedes tienen los formatos, ¿no? Del libro diario. Pueden imprimir 1, 2, 3 páginas del libro diario y ahí van a registrar a mano. En el examen no les voy a pedir los códigos de cuentas contables. No es necesario en este examen. ¿Ya? Sí las descripciones. Todo ese formato lo van a llenar a mano. A mano. ¿Ya? Sí pueden imprimir el formato, libro diario, libro mayor, la hoja de trabajo. Pueden imprimir. No hay ningún problema. Y sobre eso llenan a mano. Antes de que me olvide, en el examen, para el examen, por favor, necesito que sus cámaras estén funcionando. Vienen varios días, ya desde hoy día, martes, jueves, viernes, sábado, domingo, etc. Vayan y lleven su equipo a un servicio técnico. Si no funciona su cámara, ¿ya? Necesito verles en el examen durante toda la hora. ¿Ya? No les sugiero que contraten a un auditor, a un contador que esté a su lado, digamos. No les sugiero. Hay distintos criterios profesionales. ¿Ya? Ustedes hagan lo que hemos avanzado conmigo, así de fácil. Y les va a ir bien en el examen. ¿Ya? ¿Qué otra consulta tienen? Licenciado, en el caso que nuestra computadora no cuente con cámara, Consigan, préstense, alquilen, compren, lo que sea. Tienen que dar, es un requisito que yo les estoy exigiendo. Y no es la primera vez que les digo. ¿Ya? Me parece que hace un mes o 2 meses atrás les he dicho, ¿no? Cualquier clase o para el examen, necesito verles, ver cómo están haciendo el examen principalmente, ¿no? No es, o sea, no les estoy diciendo hoy como novedad, ya les había dicho antes. ¿Ya? Si van a tener a un contador, auditor a su lado, pues que esté un poquito más allá, ¿me entienden? No le quiero ver a él, quiero verles a ustedes solamente. ¿Ya? Habiliten, tienen varios días. No sé cuánto cuesta una cámara y de distintas calidades y demás. ¿Ya? De estar 50 bolivianos, 100, no sé. Algo sencillo, ¿ya? Solamente para el examen. Ya posteriormente, en las clases semipresenciales que tenemos o de esta naturaleza, no hay necesidad que yo les esté viendo en cada clase, pero sí en los exámenes. Y mucho más en este examen parcial. ¿Ya? ¿Qué otra consulta tienen? Bien, son las 10 de la noche, nos encontramos directamente el día del examen. Tengan todos los formatos listos. Libro diario, mayor, hoja de trabajo, de 8 columnas, tengan todo listo. Lo único que tienen que hacer es llenar a mano, como bolígrafo azul o micropunta azul, nada más, eso es todo. ¿Ya? Y en cada hoja no se van a olvidar su nombre. No hay mayores consultas, les agradezco por su atención y nos encontramos. Algo más antes de que me olvide. El día, la próxima semana, lunes, damos examen. El miércoles de la siguiente semana no vamos a pasar clases. ¿Ya? Seguramente ustedes tienen otro examen u otros exámenes ese día. ¿Ya? Por tanto, el siguiente miércoles no vamos a pasar clases. Les voy a dar esa hora para que ustedes puedan repasar otra materia, etc. La subsiguiente semana les voy a enviar el examen resuelto y espero ya tener las notas listas. ¿Ya? Todos los trabajos que han enviado al grupo de WhatsApp cuentan como asistencia. Todos los trabajos que han enviado por sistema, cada uno de ellos está ponderado al 100%. Yo voy a ver cuántos les he asignado este parcial y en base a eso yo voy a ver si les hago ver un punto, 5 puntos, 10 puntos, 20 puntos, yo voy a ver. Eso ya es a criterio mío. Si han enviado a tiempo y no han tenido ningún problema, pues van a tener su calificación correspondiente. Eso para evitar socializar las notas uno por uno y por qué y en qué he fallado y demás. Bueno, jóvenes, no les quito más tiempo, ya hemos pasado la hora. No hay más consultas, ¿no?
les agradezco por su atención. Nos encontramos el día del examen. Hasta luego, jóvenes, que estén bien. Cuídense. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Alicia. Hasta el lunes. Hasta lunes, hasta lunes. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Que se vaya bien. Hasta luego, licenciado.